Todos. ¿Pueden escucharme todos allá atrás? Sí, sí, está bien. Es un privilegio venir y compartir con ustedes esta tarde. Solo quiero asegurarme de que estamos subiendo a la pantalla. Aquí estamos. Bien. Entonces voy a llamar a nuestra charla de esta tarde los estados católicos de América. Es una continuación de esta mañana cuando estábamos hablando sobre cuestiones de interpretación profética. Esta mañana nos enfocamos en el 777. El primer 7 fueron los 7 años de locura de Nabucodonosor. Y ahora Nabucodonosor es un paralelo de la experiencia de Satanás. Y luego miramos el séptimo milenio de la historia de la tierra que encontramos en los escritos de la hermana White. Y luego miramos el tercer 7 que fue el séptimo día, el sábado, como un sello de Dios en la crisis final. Y paralelo a eso, quiero hablar esta tarde sobre los estados católicos de América. Porque acabamos de pasar por una elección en los Estados Unidos y esas elecciones tienen consecuencias para todos nosotros. Y después de que el presidente Trump fue elegido, en todo el mundo ha habido cambios en la política exterior en todo el mundo como resultado de esa elección. Incluso antes de que asumiera el cargo, y vemos estas cosas hoy. Así que Israel y Hamas acordaron un alto al fuego ayer y el regreso de todos los rehenes. Y decimos, alabado sea el Señor, por eso. Y la semana pasada el presidente Trump electo dijo en la televisión nacional que si jamás no libera a esos rehenes, se desatará el infierno. Y vemos que estas cosas suceden en todo el mundo. Y por eso quiero hablar hoy sobre los estados católicos de América, porque lo que sucede en Estados Unidos nos afecta a todos en el mundo. Y a la política exterior estadounidense tiene un profundo impacto en todos. Y Estados Unidos está pasando por un profundo cambio cultural en este momento. Entonces, si en octubre, si estuvieras jugando en la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, que es la versión estadounidense del fútbol, supongo, si anotaras un touchdown, nadie se atrevería a mostrar ninguna lealtad al presidente Trump en el momento en que el presidente Trump es elegido. Y todas las estrellas hacen esto en la zona de touchdown cuando consiguen sus goles y demás. Y todos hacen esto como los bailecitos del presidente Trump cuando marcan sus goles o consiguen sus touchdowns. Y luego vemos el presidente Trump electo anunciar que el primer día en el cargo dará de baja médica a todas las 15,000 personas que se identifican como transgénero dentro del ejército de los Estados Unidos. Y así fue. Y si eso hubiera sucedido en octubre del año pasado, habría habido un alboroto social por esto, porque el lobby transgénero era el lobby más poderoso del país. Y después de la elección, el presidente Trump dice que hemos terminado en el ejército. No más, y nadie habla de eso. Y entonces vemos este profundo cambio cultural sucediendo en Estados Unidos, a medida que la gente está un poco harta de una versión de cómo deberíamos ser y están adoptando otra narrativa de cómo deberíamos ser. Y en realidad estamos viendo este movimiento de péndulo que se produce justo frente a nuestros ojos. Así que hoy quiero hablar sobre Estados Unidos en la profecía y en particular cómo los católicos ven el ascenso de Estados Unidos en profecía. Porque lo que vamos a encontrar es lo que dicen los escritores católicos y lo que los adventistas han estado diciendo durante 150 años. Es notablemente similar, notablemente similar. Por lo que vamos a hablar hoy sobre los estados católicos de América. Inclinen sus cabezas conmigo e invitaremos a la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tenemos aquí en Nueva Zelanda para adorarte de acuerdo a nuestra conciencia. Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos para reunirnos aquí hoy sin agencias gubernamentales o policías monitoreando o grabando lo que se dice y se hace aquí. Padre, te doy gracias por la libertad que tenemos para reunirnos y adorarte de acuerdo a nuestra conciencia. Ahora, Señor, mientras discutimos nuevamente asuntos de interpretación política y lo que las Escrituras revelan que sucederá antes del fin de los tiempos cuando Jesús venga nuevamente, Padre, te pedimos que humildemente esta tarde que tu Espíritu que inspiró al profeta Juan para escribir el libro de Apocalipsis, que tu Espíritu mismo esté aquí con nosotros esta tarde. Padre, te pido que hables a través de mí y por mí, que las palabras que hable sean de tu trono de gracia, que las almas sean una por la eternidad debido a esta presentación esta tarde. En el nombre de Jesús, humildemente lo pedimos. Amén. Muy bien. Así que este nuevo viaje hoy vamos a ver los poderes del fin de los tiempos desde una perspectiva bíblica. Luego vamos a ver los poderes del fin desde los tiempos desde una perspectiva católica. Luego vamos a llegar a una conclusión. Así que hay dos partes para nuestra charla de esta tarde. Normalmente como predicador se espera que hagas 3 puntos en un sermón. Instrucción, luego ABC.
Luego conclusión, y la gente se siente corta si solo les das A y B, y si les dices que va a ser A, B, C, D, ellos como que gimen, piensan, oh no, este va a ser un sermón largo, así que hoy solo vamos a tener dos partes, pero aún así vamos a llenar nuestro tiempo. Creo que tenemos que terminar a las 7 de esta noche porque es cuando la siguiente presentación tiene que empezar, así que haremos nuestro mejor esfuerzo para terminar. Así que creo que la cena es a las 5:30, ¿es verdad? Así, sea como se llame la cena, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Cena, bien, es muy confuso a veces. Es mejor simplemente decir la comida de la mañana, la comida del mediodía y la comida de la noche. Porque donde quiera que vayas en el mundo, todo el mundo la llama de la manera diferente. Y la comida de la noche, a las 5:30, oh, está bien. Así que primero vamos a hablar sobre los poderes del fin de los tiempos desde una perspectiva bíblica. Y vamos a volver a este pasaje aquí. Nos referimos a él esta mañana, pero no entramos en mucho detalle. Pero esta es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 1 al 11 discuten la historia de la tierra hasta la crisis final. Apocalipsis 12, 13 y 14 discuten la crisis final y Apocalipsis 15 describe las 7 plagas finales y el colapso de la Babilonia espiritual y la segunda venida de Cristo, por lo que en Apocalipsis 12 al 14 es como el corazón del libro de Apocalipsis y describe la crisis final entre esos poderes en la tierra que buscan imponer su voluntad en el mundo y el pueblo remanente final de Dios que ha dado el último llamado de Dios de misericordia a este mundo moribundo. Y el primero de los poderes que vemos, que realmente es el papado, es en realidad Apocalipsis 13:1 y esto es lo que dice el texto. Y para aquellos de ustedes que son adventistas, sé que esto puede ser una noticia vieja para ustedes, pero sé que hay muchos no adventistas en realidad aquí hoy y es bueno para nosotros repasar estas cosas juntos antes de entrar un poco más detalle. Así que Apocalipsis 13:1 dice esto: me paré sobre la arena del mar, este es Juan hablando, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. ¿No es lo que todos queremos saber? ¿Qué es la Y entonces Juan ve una bestia surgiendo del mar y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. E inmediatamente nuestras mentes regresan a las profecías de Daniel capítulo 7, porque en Daniel capítulo 7 tienes 4 bestias surgiendo del mar. Y en las visiones de Daniel 7, en Daniel capítulo 7 tienes el imperio babilónico, que tiene un león como una cabeza. El imperio medio persa es comparado con un leopardo de 4 cabezas. El imperio medio persa que sigue es un oso con una cabeza. Esos están en el orden equivocado en realidad. Y luego Roma imperial, que es una bestia aterradora de una sola cabeza con 10 cuernos. Y entonces lo que encontramos en Apocalipsis 13:1, tienes una bestia saliendo del mar con 10 cuernos y 7 cabezas y 10 coronas. Y en Daniel tienes 7 cabezas, 1, 2 y 5. Y uno aquí son 7. Y tienes 10 cuernos. Así que esta bestia que sale del mar en Apocalipsis 13 es como una amalgama de las cabezas y coronas de las 4 bestias que aparecen en Daniel capítulo 7. Así que vemos que hay un paralelo entre Daniel y Apocalipsis de inmediato cuando vemos a esta bestia saliendo del mar. Y volvemos a Apocalipsis 13:2. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que tienes un leopardo, un oso y un león. Y en la profecía de Daniel tienes un león, un oso y un leopardo. Y alguien estaba editando estas presentaciones de PowerPoint para mí el domingo de esta semana. Y este es un error aquí. Ese león no debería estar allí. Así que es un león, un oso y un leopardo. Aquí tienes un león, un oso y un leopardo. Así que una vez más tenemos estas similitudes entre esta bestia de Apocalipsis 13 y las visiones de Daniel en el capítulo 7. Y los protestantes que identificaron a esta bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, en los primeros 12 versículos allí, le identificaron como el papado. Y hay muchas razones por las que harían eso. Y he predicado en otros lugares sobre por qué el papado cumple con las definiciones del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando lo repasas versículo por versículo está muy claro que el papado representa el anticristo en el Nuevo Testamento. Pero lo primero que decimos es que esta bestia surge del mar
Y si quieres interpretar la escritura con la escritura, ¿qué representa la palabra aguas o los mares? Bien, en Apocalipsis 17:15 nos describe lo que representa la palabra aguas o mares. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esto nos dice que esta bestia que surge en Apocalipsis 13:1 al 10, cuando surge del mar, como dice, me paré sobre la arena y del mar, y es una bestia que surge del mar. La primera pista que tenemos es que esta bestia está surgiendo de las porciones pobladas del mundo. No está surgiendo de la isla del sur de Nueva Zelanda, ¿está bien? Puedes pensar eso a veces, pero este no es el caso. Así que esta es una bestia que surge de las porciones pobladas del mundo. Apocalipsis 13:3 continúa diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien, esta bestia del mar fue herida en su cabeza y tenía una herida mortal, pero esta herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sucedió eso? Bien, históricamente el papado fue llevado a su fin por los ejércitos de Francia revolucionaria. En 1798 el general Berthier llegó a París, a Roma, tomó prisionero al papa y lo obligaron a ir a París y luego murió en una prisión francesa. Y así el papa recibió lo que el mundo pensó que era una herida mortal y la gente pensó con el ascenso de Napoleón, hablamos de Napoleón ayer, que el papado estaba terminado. Pero ese no fue el caso y en el siglo XIX el papado una vez más se levantó para ser una fuerza global. Y el papado es una de las fuerzas más poderosas en el mundo hoy en día. Es una unión de iglesia y Estado. Apocalipsis 13:4 dice esto. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y entonces detrás de esta bestia está el dragón. Ese dragón en Apocalipsis 13:3 es... ¿Quién es el dragón? Satanás de Apocalipsis capítulo 12. Y entonces, estas diapositivas de PowerPoint están mezclando aquí, no importa. Y esta bestia que tiene una herida mortal, el papado, fue cortado en 1798 y el mundo se maravilló en pos de esta bestia, porque detrás de esta bestia hay un poder oculto y ese es el mismo de Satanás, cuando dice que le dio su asiento. La palabra latina para asiento es sedes, o tenemos la palabra sedente de ahí. El papado le llama el asiento sagrado, es el asiento sagrado, y así el papado recibe su asiento o su trono del mismo Satanás. Y así este poder es adorado por el mundo. Y si sigues, por ejemplo, los viajes de Juan Pablo II alrededor del mundo, donde quiera que fue tratado como un héroe conquistador. Y lo que sucedió con el colapso del comunismo en Polonia a fines de la década de 1980, el papado fue un jugador clave en el colapso de la ex Unión Soviética. Y el papado y el presidente Ronald Reagan se unieron para derribar a la Unión Soviética a fines de la década de 1980. Y por eso este pasaje aquí dice que la gente del mundo adora al dragón que le dio poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién es capaz de luchar contra ella? Y ahora, esto es algo tangencial, pero en Apocalipsis 12 y 13 tienes una deidad falsificada. Tienes a Satanás, tienes la bestia del mar, tienes la bestia de la tierra y Satanás es una falsificación de Dios el Padre. La bestia del mar es una falsificación de Jesucristo. Y la tercera bestia, la bestia de la tierra, es una falsificación del Espíritu Santo. Y hay muchos paralelos que podemos ver para tratar con eso. Pero, por ejemplo, su herida mortal fue sanada. Y miras, más adelante habla sobre el cordero que recibió una herida mortal y el cordero fue herido. Y entonces hay muchos paralelos entre esta bestia aquí, la primera bestia de Apocalipsis 13, y la vida, el ministerio de Jesucristo mismo. Así que esta bestia del mar reclama la adoración del mundo. Ahora, ya que el Hijo Divino de Dios, Jesucristo, pudo recibir adoración, y por eso Tomás en Juan 20:28 dijo, mi Señor y mi Dios, y Jesús recibió adoración de parte de Tomás, el discípulo. De la misma manera, el papado reclama el derecho de recibir la adoración de la humanidad. Y en el derecho canónico, el Papa se le llama Dios. El derecho canónico es la ley de la Iglesia Católica Romana. Y así en la decretal de Gregorio XIII, Canon 7, el Papa es literalmente llamado Dios. Se le llama Señor y Dios. En la decretal de Gregorio IX,
el Sacrum Sacrimoni, tiene la frase, la silla apostólica, que es el trono del Papa, es el asiento de Dios, y el decreto de Gregorio lee al pontífice romano no como un simple hombre, sino como Dios verdadero reina en la tierra. Y así sucesivamente. Esto es del derecho canónico católico, esto no es inventado, puedes comprobar estas cosas por ti mismo, pero el derecho canónico católico romano afirma esencialmente que el papado o el papa es Dios en la tierra. Y es una afirmación asombrosa que tienen, y por eso afirman ser Dios en la tierra. Ellos reclaman el derecho de recibir la adoración de la gente aquí en la tierra. El Papa reclama las prerrogativas de Dios. Así que, por ejemplo, ¿se doblará ahora toda rodilla? ¿Se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor? ¿Sí o no? Sí, encuentras eso en Filipenses 2, 10 al 11. El Papa requiere que los suplicantes vengan ante Él con reverencias y besos hasta el día de hoy. Jesucristo fue confesado por un demonio como el santo de Dios en Marcos 1:24, por Gabriel como santo en Lucas 1:35 y fue llamado por Pedro el santo de Dios en Hechos 2:27. Y el papado se autodenomina su santidad, a pesar de ser llamado en las Escrituras el hombre de pecado. Según las Escrituras, Daniel 2:29, toda la sabiduría pertenece a Dios, y sin embargo el papado afirma la doctrina de la infalibilidad. Y en realidad la doctrina de la infalibilidad es una doctrina interesante porque a pesar de que es una invención relativamente reciente en el dogma católico, no más de 200 años de antigüedad, para lo que sirve es para vincular a los papas que tienen todas las declaraciones de los últimos 1000 años. Así que aunque el Papa afirma su infalibilidad cuando habla en su función oficial de enseñanza del magisterio de la Iglesia y piensas que es genial poder hablar cuando eres infalible, eso es algo maravilloso. Pero en realidad, lo que el Papa diga hoy debe ser lógicamente consistente con todas las declaraciones anteriores de los papas que se remontan a más de 1000 años. Porque si eres infalible hoy, ellos deben haber sido infalibles en ese entonces y por lo tanto lo que dijeron en 1125 o 1333 también debe ser cierto hoy. Así que el hecho de afirmar que eres infalible significa que estás obligado por todas las encíclicas y bulas papales y mensajes al mundo durante los 1000 años. Eso restringe en gran medida la libertad de maniobra de Papa. Así que la doctrina de la infalibilidad papal no es la bendición que algunos afirman que es. Dios emitió la ley moral desde el monte Sinaí a Moisés y el papado emite un dogma autoritario desde las 7 colinas de Roma. Según Marcos 2:10, solamente Dios puede perdonar el pecado, pero el papado reclama la misma autoridad para los vivos y los muertos a través de la confesión o adquisición y proclamación de la remisión de los pecados. Solo Dios determina la eternidad para los seres humanos, pero Él reclama el derecho de tener las llaves que abren y cierran el purgatorio, prometen vida eterna a los que están dentro del mismo sistema romano y condenan por la eternidad a todos los que estén fuera de la iglesia de Roma. Extra ecclesiam non salus es la doctrina que significa que fuera de las iglesias no hay salvación. Y por eso es que el escudo de armas papal tiene las llaves, en él, las llaves de Pedro. Reclaman el derecho de determinar quién obtiene la vida eterna y quién no llega a reclamar. No tiene el derecho de la vida eterna. Según Tesalonicenses 2:4 dice del hombre de pecado que se declara a sí mismo ser Dios. Y eso es exactamente lo que encontramos con el papado en los últimos 1000 años. El papado es como Dios en la tierra. Así que en Apocalipsis 13:5 el texto continúa. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. De nuevo, uno de los paralelos con el ministerio de Cristo. ¿Y cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Qué es cuántos meses? 42 meses. Así que esta bestia del mar aquí en realidad es una falsificación del ministerio de Jesucristo. Su ministerio es literalmente por 42 meses. Más adelante veamos en un sentido profético, vamos a llegar a eso en un segundo, pero esta bestia es paralela al ministerio de Cristo porque tiene un ministerio de 42 meses, que es paralelo a los 3 años y medio de Jesús estuvo en este planeta, en su ministerio. Así que si miramos esos días, esos pasajes aquí, si los vemos como profecía escatológica, que lo es, y decimos, bueno, ¿cómo interpretamos el tiempo del libro de Daniel y Apocalipsis? Bueno, las escrituras tienen lo que llamamos el principio día por año, donde un día en la profecía representa un año en tiempo real. Y así, Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6, esos son los dos pasajes que explican cómo se deben interpretar las profecías del fin de los tiempos en términos de tiempos.
Así que en Números 14:34 se refiere a los años de vagar por el desierto, y Dios dice a través de Moisés al pueblo de Israel: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, en este pasaje aquí, Dios establece el hecho de que debido a que estuvieron 40 días explorando la tierra prometida con sus espías y luego terminaron en falta de fe y se negaron a entrar en la tierra prometida, por lo tanto ahora van a pasar 40 años vagando en el desierto, un día por cada año. Y luego en Ezequiel tenemos otro principio donde tienes un día por año. Y Dios está hablando a la gente aquí y dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y entonces tienes este principio de día a año en profecía. Así que estamos viendo estas profecías del tiempo del fin. Vamos a interpretar el número de días en la profecía. Vamos a convertir eso en años en tiempo real. Y entonces hay un periodo de tiempo profetizado consistentemente a lo largo de los libros de Daniel y Apocalipsis, y estos son 1260 días, y esas son las referencias que puedes ver en la pantalla allí. Así que en Daniel 7:25 se refiere a la cuarta bestia de Daniel 7, que es el papado, y habla de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Y vamos a ver que en realidad son 1260 días o 1260 años literales. Y vamos a desglosar eso en unos segundos en cuanto a por qué llegamos a eso. Daniel 12:7 se refiere a un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, que es exactamente lo mismo que aquí arriba. Luego Daniel 11:2 habla de 42 meses que acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 12 también. Apocalipsis 13, 42 meses, y 42 meses por 30 días son 1260 días o 1260 años literales. Daniel 11:3 y Daniel 12:6 se refieren a este poder que tiene autoridad durante 1260 días. Daniel 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo, y Daniel 13:5, 42 meses, una vez más representado 1260 días o 1260 años literales. Ahora, si estás recibiendo este marco de tiempo repetidamente en el libro de Daniel, ¿qué te dice sobre lo importante que es esto? Es un asunto muy importante, ¿sí? Esto es un asunto muy importante, ¿sí? Sí, eso es Apocalipsis, sí. Alguien estaba editando esto para mí el otro día, y por lo tanto hay algunas cosas que se salieron mal en esto. Está bien, tienes razón en eso. Así que cuando se trata de interpretar el tiempo profético, un tiempo equivale a un año, lo que equivale a 12 meses, y 12 meses son 12 veces 30 en la forma de pensar hebrea. Entonces un tiempo representa 360 días proféticos. Dos veces, por lo tanto, equivale a 2 años, 24 meses, que representan 24 veces 30 días, son 720 días proféticos. La mitad del tiempo representa 6 meses, que son 6 veces 30, esos son 180 días proféticos. Entonces un tiempo, dos tiempos y medio tiempo es igual a 42 meses, 42 veces 30 es igual a 2260 días proféticos, y como un día es igual a un año, es decir, 1260 años literales. Eso nos da porque todo esto se refiere a una entidad, la cuarta bestia de Daniel 7 o la bestia del mar de Apocalipsis 13. Tenemos esta era de supremacía papal desde el establecimiento del Papa por decreto del emperador Justiniano en el año 538 después de Cristo. Después que el emperador Belisario ganó las batallas finales contra los reinos arrianos de Italia, hasta 1798, cuando el Papa fue depuesto por los ejércitos de Francia revolucionaria. Son 1260 años literales, y por lo tanto los adventistas no son los primeros en decir esto. Esto ha sido bien establecido por muchos intérpretes proféticos protestantes que se remontan a 500 o 600 años en este punto aquí, y si alguna vez quieres leer más sobre esto, te animo a leer algo llamado La Fe Profética de Nuestros Padres. Es una serie de 4 volúmenes, y cuando lees ese libro ves cómo había sacerdotes católicos en los 1200 y 1300 que estaban haciendo este mismo argumento. Entendieron las implicaciones de esta profecía de tiempo de Apocalipsis capítulo 13, y en realidad fueron los sacerdotes católicos los primeros en decir que el papado es el anticristo y es la bestia del mar de Apocalipsis, mucho antes que llegaron los protestantes, y lo dijeron en los años 1500 en adelante. Así que Apocalipsis 13, 6 al 10 dice esto:
y abrió su boca en blasfemias, la bestia del mar o el papado, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que es un poder blasfemo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Es un poder perseguidor. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua o nación. Eso significa que es una iglesia universal, y la palabra católica significa que es mundial. Así que es la iglesia mundial con sede en Roma. Eso es lo que significa católico romano. Por lo que esta es una iglesia universal, es una iglesia blasfema y es una iglesia persecutoria. El texto continúa diciendo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos y la fe de los santos. Y entonces este pasaje aquí nos da muchos detalles sobre la naturaleza blasfema y perseguidora de este poder papal, en particular que encontramos en Apocalipsis 13. Y nuevamente, si comparas la bestia del mar de Apocalipsis 13 con el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, ves que son muy similares. Entonces el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 habla grandes palabras contra Dios. La bestia del mar de Apocalipsis 13 pronuncia blasfemias contra Dios. El cuerno pequeño de Daniel 7:8 piensa cambiar el tiempo y la ley. Y la bestia de Apocalipsis 13 blasfema el nombre de Dios y su morada, y los que moran en el cielo. Y este pequeño cuerno de Daniel 7 y 8 pisotea el santuario celestial y el ejército, y que levantará a los santos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y la bestia del mar de Apocalipsis 13 hace guerra contra los santos, cuyos nombres están en el libro de la vida, durante 42 meses, o 1260 años literales. Y así hay muchos paralelismos entre las bestias de Daniel 7 y 8, el poder del cuerno pequeño y la bestia del mar de Apocalipsis capítulo 13. Y como adventistas, la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con esto, y realmente no vamos a entrar en muchos detalles aquí porque quiero llegar al corazón de lo que estamos hablando esta tarde. Así que establecimos como adventistas y protestantes durante 500 años, la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Y curiosamente, una vez fui a una serie evangelística en una ciudad de Estados Unidos y quería alquilar un salón público. Y el único salón disponible estaba en una universidad luterana. Y fui a hablar con el presidente de la universidad luterana y dije que quería hacer una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis en su salón público. Y él estuvo de acuerdo con eso. Y luego me llamó de nuevo poco después y me dijo si podía venir y hablar un poco más sobre esto. Así que dije que sí, entramos a hablar y él dijo, ¿qué es exactamente lo que vas a decir sobre el libro de Apocalipsis? Y dije, bueno, voy a decir lo que Martín Lutero sobre el libro de Apocalipsis, porque ustedes son luteranos. Y él dijo, bueno, podría explicar un poco más, así que le expliqué sobre el papado. En Apocalipsis, en ese momento mi aprobación para celebrar reuniones allí fue retirada y le mencioné a este presidente de este colegio luterano que solo estoy predicando lo que ustedes han estado predicando durante 500 años. Pero el mundo ha avanzado desde entonces y la gente no quiere saber sobre esto. Y hay gente hoy que dice que la reforma terminó y que la herida ha sido sanada y que ya no necesitamos estar divididos entre católicos y protestantes. Porque, como saben, el malentendido de la reforma ahora se ha resuelto porque tenemos un entendimiento común de la justicia por la fe, supuestamente entre luteranos y católicos. Así que de todos modos, esta bestia del mar de Apocalipsis 13 es interpretada como el papado por los protestantes y los católicos desde hace muchos cientos de años. Y entonces llegamos a lo que leímos esta mañana, y no voy a volver a leer todo esto ahora, pero esta mañana hablamos sobre la segunda bestia que sale del mar, de la tierra de Apocalipsis 13, y cómo esa bestia es los Estados Unidos de América. Y por lo tanto voy a pasar rápidamente aquí al papel de Estados Unidos en la profecía. ¿Y cómo lo ven los católicos? Porque vimos esta mañana en Apocalipsis 13:4, Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 14:7, que el tema clave era la adoración, la coerción de la adoración. Y el tema no es solo a quién adoras, sino quién es la autoridad suprema en tu vida, en quién confías. Y los últimos 4 años todos tuvimos que preguntarnos en quién confías. Creo que tuvieron un primer ministro aquí que dijo que nosotros, el gobierno, somos tu única fuente de verdad, o palabras en ese sentido, ¿sí? Y por su respuesta puedo ver que claramente crees en tus políticos aquí. Puedes saber cuando un político está mintiendo porque sus labios se mueven. Es muy indicador de que no te están diciendo la verdad. Así que quiero hablar ahora sobre los Estados Unidos en la profecía.
no tanto entendidos desde una perspectiva adventista, sino entendidos desde una perspectiva católica, una perspectiva católica moderna. Y la Iglesia Católica hoy está tan polarizada como muchas otras denominaciones. Hay católicos progresistas, hay católicos conservadores. Y si quieren saber lo que piensan los católicos conservadores, hay un canal de YouTube llamado Church Militante. Los animo a que le echen un vistazo. Viene de Detroit, Michigan. Está dirigido por un hombre que antes era miembro de la comunidad LGBT. Se convirtió al catolicismo y ahora es muy partidario, muy vocal de una versión muy conservadora del catolicismo. Y cuando escuchas esas transmisiones de YouTube que salen casi todos los días, entiendes lo que piensan los católicos conservadores y lo que los católicos conservadores están pensando. Concuerda con lo que los adventistas han estado diciendo sobre el catolicismo y la bestia del mar de Apocalipsis 13 durante los últimos 150 años. Así que la perspectiva católica sobre Estados Unidos, según la comprensión adventista de Estados Unidos, la bestia de la tierra unirá fuerzas con el papado. La bestia del mar de Apocalipsis 13 al final de los tiempos para imponer una adoración falsa a través de la marca de la bestia y defender la adoración forzada y coaccionada que es la adoración dominical. Entonces, ¿qué dicen los católicos sobre esto? Bueno, veamos unas perspectivas católicas sobre esto. Así que primero que todo, comencemos con la Reforma misma. La Reforma enfatizó la libertad religiosa por encima de todas las demás libertades, libertad de conciencia, y en los tiempos de Martín Lutero, la idea de libertad religiosa significaba en efecto la libertad de pertenecer o no pertenecer a la Iglesia Católica Romana. La libertad significaba no contribuir financieramente a los costos administrativos de la Iglesia Católica Romana. La libertad significaba no tener que creer automáticamente en el dogma católico romano. La libertad significaba vivir en armonía con las Escrituras y bajo la guía del Espíritu Santo. Y lo que sucedió fue que en la Reforma el cristianismo pasó como un péndulo, porque desde el siglo V en adelante, después de que un monje llamado Cyril dijo que la iglesia determina la interpretación de las escrituras, eso aclaró los debates cristológicos de los siglos II, III y IV, en el que hubo confusión en el cristianismo. Después de que el monje Cyril dijera que la iglesia determina lo que significa la escritura en lugar de que la escritura determine lo que significa la escritura. Desde ese momento los papas tuvieron una voz autoritaria del magisterio, que era el oficio de enseñanza de la iglesia. Y entonces cuando el tiempo de Martín Lutero, cuando el papa dijo esto es dogma, todos tuvieron que aceptar. Y con la Reforma el péndulo osciló hasta aquí y Martín Lutero dijo que en realidad todos tienen derecho a tener la Biblia en su propio idioma. Se llamaba vernáculo, es decir, su propio idioma. Todos tienen la Biblia, el derecho a tener la Biblia, la palabra de Dios en su propio idioma, y pueden leerla por sí mismos y el Espíritu Santo les concederá suficiente entendimiento para la salvación. Ese es un punto importante. Martín Lutero no dijo que el Espíritu Santo les concederá todo el entendimiento de todo lo que está en las Escrituras, sino que obtendrán suficiente entendimiento bajo la guía del Espíritu Santo, que es suficiente para tu salvación, porque el propósito de la Biblia es guiarte a la salvación. Y eso conduce a la Reforma radical, la idea de que todos tienen la Biblia en su propio idioma, y tenemos la Biblia azul aquí. Sí, es una expresión de la Reforma radical, y como adventistas tenemos nuestra escuela sabática trimestral, y estudiamos la Biblia, y la idea de estudiar la escuela sabática trimestral es que nosotros como adventistas debemos estudiar la palabra de Dios en casa todos los días para nosotros mismos. Ese es el propósito de la escuela sabática trimestral. Y luego lo que sucedió fue que aproximadamente 20 años después de la reforma de Martín Lutero, los campesinos en Alemania leyeron la Biblia por sí mismos y dijeron, bueno, no vemos los derechos divinos de los reyes, aristócratas o príncipes para gobernarnos. Entonces se levantaron en rebelión que se conoció como la rebelión campesina. Y la violencia fue bastante extrema en Alemania y se salió tanto de control que Martín Lutero se puso del lado de los aristócratas que estaban oprimiendo a los campesinos con gran violencia. Martín Lutero se puso del lado de los aristócratas y no del lado de los campesinos. Y la rebelión campesina fue aplastada y lo que sucedió fue que pasaron del magisterio de la Iglesia Católica a la Reforma radical, de donde tenemos a los anabaptistas y a los menonitas hoy. Y luego Martín Lutero volvió a esta posición intermedia que dice que todos tienen derecho a entender las escrituras por sí mismos y leerlas en su propio idioma. Pero su comprensión privada debe estar sujeta al acuerdo del cuerpo de Cristo donde usted adora, que es más o menos donde estamos hoy como iglesia adventista. Usted puede tener nueva luz, afirma tener una nueva luz, pero luego decimos que tiene que traer eso al cuerpo de creyentes para orar cuidadosamente al respecto y ver si esto es verdad o no. Y ahí es donde estamos como adventistas hoy, y ahí es donde Martín Lutero pasó del oficio de maestro de la iglesia a la reforma radical, a algo así como la casa de transición donde esperábamos leer las escrituras por nosotros mismos. Pero ningún hombre o mujer tiene el derecho exclusivo de la verdad y usted debe someter su comprensión al consenso del cuerpo de creyentes.
Y ahí es donde estamos hoy como Iglesia Adventista. Y ahí es donde Martín Lutero fue en su reforma. Así pues, en la reforma, en primer lugar, la libertad religiosa significaba libertad de la Iglesia Católica Romana. Pero todas esas libertades evolucionaron con el tiempo y ahora están consagradas en la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Se deriva de la libertad religiosa básica proclamada por los escritores de la Reforma, como Lutero, Melanchthon y Zwinglio. Ahora, la libertad religiosa es la fuente de todas las demás libertades porque implica libertad de pensamiento. Libertad religiosa y libertad de conciencia es la base de todas las demás libertades, porque tus acciones y tus palabras son una expresión de tus pensamientos, y por eso la libertad religiosa dice que antes de tener cualquier otro derecho debes tener la libertad de pensar por ti mismo y actuar según tus propias convicciones. Y por eso en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que salió justo después de la Constitución, los fundadores de la República de Estados Unidos salieron con la Declaración de Derechos de los Estados Unidos y la primera enmienda incluye la primera enmienda es lo que dice que el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, conocida como la cláusula de establecimiento, o que prohibía el libre ejercicio de la misma, o restringir la libertad de expresión o de la prensa, o del derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Esa es la primera enmienda de la Declaración de Estados Unidos. Y lo que es interesante es que todos los derechos en la Declaración de Estados Unidos, la segunda enmienda es el derecho a portar armas, entonces tienes el derecho a no tener las tropas del gobierno contigo, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de derechos en la Declaración de Derechos, pero el derecho número uno, el primer derecho escrito por los fundadores de la República estadounidense, fue la libertad de religión. Porque entendieron que todos los demás derechos surgen de ese derecho fundamental, la libertad de conciencia. Todo lo que hagas después de eso, por ejemplo, todo lo que digas y todo lo que diga la prensa, y el derecho a reunirte y a pedir que se atiendan quejas, todo esto viene si tienes una mente libre aquí arriba. Todas esas son expresiones de lo que sucede aquí. Así que en la Constitución estadounidense y la Declaración de Derechos, en particular la Declaración de Derechos, la primera enmienda, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de petición para la presentación de quejas, todas ellas se basan en la libertad religiosa. Y la libertad religiosa se considera la fuente y el fundamento de todas las demás libertades dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora bien, se puede argumentar que, por ejemplo, como predicador, si predicara alguno de mis sermones en Canadá, podrían arrestarme en el acto. Si predicara mis sermones en Inglaterra, podrían arrestarme en el acto por supuestos delitos de odio. Si predicara en Irlanda, que están aprobando una legislación extrema sobre delitos de odio, podrían arrestarlo en el acto. Pero como predicador en los Estados Unidos puedes decir casi cualquier cosa que quieras en el púlpito y nadie puede procesarte porque tienes libertad de religión. Y por lo tanto, la libertad que nos brinda esta primera enmienda es inmensa, es la marca de oro, el punto de referencia, el estándar de oro para las libertades en todo el mundo. Y si Estados Unidos cae, la libertad caerá en todo el mundo también. Ninguna otra nación tiene una cláusula tan absoluta como esta. Ahora, la Corte Suprema de los Estados Unidos la ha modificado un poco. Por ejemplo, al prohibir el libre ejercicio de la misma, la Corte Suprema de los Estados Unidos en varios casos ha dicho que hay algunas cosas que no se pueden hacer en el libre ejercicio de la religión. Por ejemplo, no se permite practicar el sacrificio de niños en Estados Unidos como parte de su religión. Y alabado sea el Señor, sí. Y hubo algunas decisiones de la Corte Suprema relacionadas con las drogas restringidas en ceremonias religiosas para los nativos americanos. Pero como regla general, esta cláusula establece un muro entre la Iglesia y el Estado en la Constitución de los Estados Unidos. Y nuestro sistema legal, por ejemplo, como pastor en los Estados Unidos, eres empleado de la Iglesia y básicamente significa que si la Iglesia quiere que sea así, no tienes derechos laborales. Todas las protecciones legales de empleos federales de Estados Unidos, como la ley de estadounidense con discapacidad y demás, ninguna de ellas se aplica a usted si es pastor o empleado de una iglesia, porque los tribunales federales no quieren intervenir en el asunto relacionado con la iglesia. Por lo que la separación de la iglesia y el Estado tiene implicaciones bastante profundas, tanto positivas como negativas, dependiendo de su perspectiva, por lo que esta es la primera enmienda de Declaración de Derechos de Estados Unidos, es la base de todos los demás derechos de la Constitución de Estados Unidos. Y por lo tanto se puede argumentar que Estados Unidos se basa en esos principios protestantes fundamentales. Y esa es la narrativa estándar de Estados Unidos, se constituyó como una nación protestante. Y esos principios fundamentales de relaciones públicas protestantes de Martín Lutero en adelante condujo a la Declaración de Derechos y las libertades civiles en Estados Unidos, hoy como la libertad de expresión y de prensa, el libre ejercicio de la religión, el privilegio contra la autoincriminación. Puedes acogerte a la quinta enmienda,
No puedes ser obligado a testificar contra ti mismo en un tribunal de justicia. Eso significa acogerte a la quinta enmienda. Tienes la independencia del jurado del dictado judicial, el derecho a no ser encarcelado sin causa o habeas corpus que se remonta a la Carta Magna, y también tienes nuestro contratos sociales construidos sobre la Declaración de Derechos y la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, liberaron a los protestantes de la cruel supervisión totalitaria, sanguinaria y vengativa del papado durante la Edad Oscura en Europa. Y los principios de la Reforma sirven para borrar toda la jerarquía social, eclesiástica, económica y política de la Edad Oscura. Sin embargo, en la narrativa protestante, la comprensión católica de esto es algo diferente. Un escritor católico escribe: Estados Unidos está conectado de manera católica, etiquetado como protestante y actualmente funciona como secular, porque Estados Unidos perecerá sin Roma. Este es un tema común que se encuentra. La idea de que Estados Unidos era oficialmente protestante es la narrativa de los padres peregrinos que vinieron en Inglaterra en Mayflower, que llegó a Massachusetts y así sucesivamente. Pero cuando los fundadores establecieron la Declaración de Independencia y los redactores escribieron la Constitución, en realidad incorporaron al sistema legal estadounidense principios católicos, no principios protestantes. Por lo tanto, que Estados Unidos regrese a sus raíces no es regresar a una versión protestante de Estados Unidos, es regresar a una versión católica. Esa es la idea central aquí. Y entonces, ¿por qué dirían esto? Bueno, Estados Unidos está conectado al catolicismo, supuestamente según los católicos de hoy, pero está funcionando como una república secular, según estos escritores. La degeneración secular y el fracaso progresivo de nuestras instituciones cívicas, el colapso de nuestro discurso político y el colapso de la moralidad pública destruirán la república estadounidense a menos que Estados Unidos regrese a algo del pasado que no sea una cosmovisión protestante, sino una cosmovisión católica para salvar la república. Es por eso que las personas como Donald Trump son tan populares. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande es una narrativa convincente porque muchas personas ven el colapso moral en Estados Unidos que está sucediendo particularmente en los últimos 20 a 30 años. Es claro para muchos hoy que Estados Unidos ha estado en decadencia social. La libertad se ha convertido en libertinaje y en degeneración moral. Celebramos el asesinato de infantes en el útero y la mutilación de nuestros niños una vez que están fuera del útero, todo en nombre de las diferentes ideologías seculares. Y es por eso que conceptos como MAGA, hacer América de nuevo o el cuarto giro se están volviendo muy populares en el discurso político popular estadounidense hoy en día. Así que en el cuarto giro tienes este concepto aquí de que la paz produce abundancia, la abundancia produce orgullo, el orgullo genera peleas y las peleas traen guerra. La guerra trae botín y botín pobreza, pobreza paciencia y la paciencia paz. Así que la paz trae guerra y la guerra trae paz. Eso fue acuñado en 1280 por Jean Damien, pero esa idea es una especie de idea popular. La expresión más popular de esa idea se encuentra en Sheikh Rashid, pero estas son las ideas del cuarto giro. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Tienes que criar guerreros, no parásitos. Y hay algo de verdad en esa afirmación aquí, de que los tiempos difíciles crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Construyen una gran sociedad y cuando tienes una gran sociedad, los hombres fuertes se convierten en hombres débiles o los sociólogos los llaman machos beta. Y los hombres débiles conducen a tiempos difíciles porque no pueden defender o sostener lo que tenemos. Y entonces hay necesidad de una nueva generación de tiempos difíciles que exige que los hombres fuertes den un pase adelante una vez. Y esta es la idea. Si lees el libro El Cuarto Giro, es un libro muy popular en Estados Unidos en este momento. Habla de cada 20 años pasamos por uno de estos cambios. Y Estados Unidos ahora están aquí. Hombres débiles que crean tiempos difíciles. Y tenemos que volver a esta era aquí. Así que ahora estamos en el cuarto giro de aquí y para aquí y el movimiento MAGA es una expresión de esta ideología subyacente de que Estados Unidos necesita volver a lo que era el pasado para volver a ser grande. Así que esto es muy popular en el pensamiento popular estadounidense en este momento. Lo ves en las redes sociales, lo ves en escritores y oradores populares, pero volvamos de nuevo a la visión católica de esto. Y los escritos católicos se basan principalmente en este tipo aquí, Agustín de Hipona, lo llaman San Agustín. Hipona es la actual Túnez, era de África del Norte, y Tomás de Aquino, que murió alrededor de 1274 después de Cristo. Y de hecho, cuando lo lees los escritos católicos, lo que te llama la atención casi de inmediato es una falta casi total de la referencia a las escrituras.
Si alguna vez lees algunos libros del Papa Benedicto XVI y lees los escritos de Juan Pablo II y lees algunos otros escritores católicos famosos, si lees por ejemplo a Hans Kung, el teólogo católico que fue un reformador en los años 60 y 70, lo que te llama la atención casi de inmediato como protestante es la falta casi total de referencia a la palabra de Dios. Lo que encuentras son referencias constantes a Agustín o Aquino. Ellos son los pensadores dominantes en la cosmovisión católica y tiene que infiltrarse a través de Agustín, Hipona y Santo Tomás de Aquino, como lo llaman. Y Tomás de Aquino en particular tiene un papel dominante en el pensamiento católico moderno desde que vivió en la Edad Media allí. Y así Tomás Aquino escribió que hay 4 tipos de ley y lo puse en la pantalla. Hay una ley eterna, hay una ley natural, hay una ley positiva y hay una ley divina. Entonces, ¿cuáles son exactamente estos 4 tipos de leyes que defendió Tomás de Aquino y que se aceptan en la teología católica actual como una especie de dogma estándar? La primera es la ley eterna, que es el plan de Dios para el universo y todos sus habitantes, incluyendo la gravedad y los otros principios científicos o matemáticos que gobiernan nuestro gobierno. Y ahora, la segunda, la ley natural, es la participación de las criaturas racionales en la ley eterna, y porque somos de naturaleza animal, social, caminamos juntos, vivimos juntos, hablamos juntos, construimos sociedades. Al hacerlo, queremos hacer lo que es natural para la humanidad, por lo tanto necesitamos seguir los principios de la ley eterna. Luego la ley positiva, la tercera ley en la jerarquía, esas son las costumbres y leyes y regulaciones hechas por los gobiernos a nivel nacional en un intento de aplicar la ley natural a individuos y sociedades. Y cuarto en la lista está la ley divina, conocida por nosotros como la ley moral o el decálogo o los 10 mandamientos. Y notas en esta jerarquía de la ley que los 10 mandamientos están aquí abajo. Como adventistas colocamos los 10 mandamientos aquí arriba, no los reconocemos en absoluto, pero esto aquí en los escritos católicos y de Santo Tomás de Aquino, la ley divina, los 10 mandamientos están aquí abajo. Esta es la menos significativa, esto es deducido por teólogos católicos, esto es deducido por los teólogos católicos, esto es implementado por los gobiernos de todo el mundo. Pero la ley de Dios en sí está sujeta en todas estas otras cosas. Por lo que cree que es posible cambiar los tiempos y la ley en Daniel capítulo 7. Porque esto debe estar sujeto a lo que hemos determinado aquí. Y por lo tanto la ley positiva incluye, por ejemplo, leyes sobre la propiedad. Y en el pensamiento católico, Tomás de Aquino está pensando, todos los bienes deben ser mantenidos en común, así es como entendieron la ley eterna. Toda propiedad material debe ser mantenida en común para el bien común. Y por lo tanto, cuando el gobierno saca una ley, como un gobierno marxista que confisca todos los medios de producción en el país para que sean propiedad del pueblo, la Iglesia Católica puede apoyar eso. Felizmente, a pesar del hecho de que es una violación del mandamiento de no robarás, porque es natural que todos los bienes de la sociedad se utilicen para el bien común. El comunismo dice que todos los bienes están en manos del gobierno para el bien común. El fascismo dice que toda la propiedad privada está en manos privadas, pero debe usarse para el bien común. Y el capitalismo dice que todos los bienes están en manos privadas para obtener ganancias financieras personales y los visibles manejan el mercado para asegurarse que hay un bien común. Entonces, los católicos pueden trabajar con fascistas y comunistas simultáneamente. Es por eso que la Iglesia Católica puede ser un aliado de... Vamos a ver esto mañana por la mañana. La Iglesia Católica puede ser un aliado activo de Adolf Hitler, al mismo tiempo que era un aliado activo de todas las dictaduras de la izquierda en América Latina en los años 60, 70 y 80. Y lo que llaman teología de la liberación. Pero puede jugar en ambos lados de la moneda, debido a esta jerarquía de leyes que tienen. Así que cara gana, cruz pierde, se podría decir. En la teología católica, cuando se trata de leyes de propiedad y demás, pero estos son los 4 tipos de leyes de Tomás Aquino expuso, y esto es algo así como un dogma católico que hoy existe. Hay una jerarquía de leyes y estas leyes se aplican a cómo se establece Estados Unidos como nación. La ley natural, que es como la aplican en los Estados Unidos, tiene 3 principios claves. El primer principio es que la naturaleza es moral, o la naturaleza está compuesta de seres morales libres. Entonces, ¿por qué afecta eso a Estados Unidos? Argumenta que dentro del mundo natural somos creados como seres humanos libres y moralmente responsables, y Dios nos da la inteligencia para que podamos ser moralmente responsables.
Pero incluso después de la caída, la humanidad como seres inteligentes solo puede reconocer y buscar el bien moral, mientras tengamos la capacidad para la bondad moral. Solo nos volvemos morales por elección. Los calvinistas en ese momento eran una fuerza dominante en Estados Unidos. En el momento de su fundación, rechazaron esta enseñanza católica, argumentaron a favor de la depravación total del hombre. Los luteranos, por otro lado, en los años 1600 y 1700, argumentaron que somos capaces de bondad moral solo después de una experiencia de conversión y mientras experimentamos la santificación. Los pensadores de la Ilustración, que también contribuyeron a la fundación de Estados Unidos como Locke, enseñaron que todo es un sistema, todo es un mecanismo, el universo es aleatorio, por lo tanto no es posible que la humanidad sean seres morales porque no existe la moral objetiva en un universo aleatorio. Y por eso esta idea de que la naturaleza es moral y la naturaleza es libre, vamos a ver cómo se aplica esto a la cosmovisión católica en Estados Unidos. El segundo principio de la ley natural católica es que la naturaleza es inteligible o que la naturaleza tiene significado. Entonces, dentro de nuestro mundo natural, podemos aprender de nuestro entorno. Es lo que enseñan los católicos, es lo que decimos también como adventistas. Decimos que la primera revelación de Dios y la naturaleza es el segundo libro de la revelación de Dios. Sí, puedes aprender sobre Dios simplemente estudiando la naturaleza que nos rodea, y esa no es una idea con la que los católicos estarían de acuerdo. Argumentan que el orden en el mundo natural habla de un creador por las leyes del universo y son solo las leyes del universo las que hacen posible la investigación científica, lo cual es absolutamente cierto. Tomás de Aquino argumentó que la verdad científica es una verdad inferior y no puede contradecir la verdad superior que es la verdad teológica. Y así durante más de 500 a 600 años en Oxford y Cambridge, la teología era conocida como la reina de las ciencias. No la reina de las artes, la teología fue la reina de las ciencias en Oxford y Cambridge durante cientos de años porque incluso los protestantes entendieron que la ciencia y el proceso científico y el descubrimiento están siempre sujetos a una verdad superior que es la verdad teológica. Por lo que dentro de esta idea de que la naturaleza es significativa o es inteligible, esto nos encaja bien con los luteranos o calvinistas que eran los grupos protestantes dominantes en Estados Unidos en la época de su fundación junto con los anglicanos. ¿Por qué? Porque los luteranos y calvinistas prefieren la idea de una sola escritura como el único medio de revelación de Dios. Y nosotros como adventistas hablamos de sola escritura, escritura solamente. Cuando te enfocas solo en la escritura, eso significa que tiendes a ignorar lo que la naturaleza te enseña sobre Dios. Y los escritores católicos estaban abiertos a las enseñanzas de la naturaleza sobre Dios, así como las escrituras mismas. Y por lo tanto, debido a las que los protestantes se enfocaron en la sola escritura, a los ojos de los católicos se separaron de la revelación de Dios sobre sí mismo en la naturaleza. Como adventistas en realidad estamos más cerca de los católicos en ese sentido. Somos más que muchos protestantes porque creemos que Dios se nos presenta a través de la naturaleza en el mundo natural. Entonces tenemos la naturaleza como teológica, lo que significa que tiene un propósito o una meta. El argumento aquí es que la humanidad está programada para ver los propósitos morales de nuestro entorno, que la creación y la naturaleza tienen un objetivo moral en la mente. La vida no se trata solo de la acumulación de riqueza. La vida tiene un propósito moral y nuestro propósito es cumplir el propósito moral que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Los católicos ven el objetivo de la naturaleza como devolver la humanidad a Dios. Por lo tanto, Dios debe estar presente en la naturaleza y en los sacramentos como en la misa. Los luteranos, los calvinistas y anglicanos defendieron la ascensión de Cristo al cielo en el capítulo 1 de los Hechos. Argumentaron que Él esencialmente dejó atrás este mundo físico sin ninguna presencia tangible. Y que los pensadores de la Ilustración niegan la posibilidad de un propósito, ya que dicen que hemos evolucionado al azar, por lo que todo esto significa que los adventistas están más cerca de los católicos aquí que cualquier casi otro protestante. Y estaríamos de acuerdo con la mayor parte de lo que se dice aquí en base a los escritos de Tomás de Aquino. No estoy defendiendo a Tomás de Aquino, solo digo que hay un paralelismo de pensamiento en los adventistas y católicos en esta área. Por lo que la ley natural católica conduce a una república como el único medio viable de gobierno. ¿Y por qué es esto? Porque en una democracia la mayoría matemática de los gobernantes de los votantes gobernará sin tener en cuenta la verdad. Lo que importa es cuántos votos son, no lo que es verdad. Es por eso que la democracia es el relativismo de muchos. En una monarquía donde tienes un solo gobernante, el gobierno de un monarca basado en la preferencia personal de las mujeres, nuevamente sin tener en cuenta la verdad. Por lo tanto, la monarquía es el relativismo relativo de una. Una verdadera república, según el pensamiento natural católico, presupone la verdad absoluta como contrapeso a los caprichos de los votantes mal informados.
Y entonces el pensamiento natural católico argumenta que la verdad es importante para nosotros, para que la sociedad sobreviva, y la mejor forma de sociedad es una sociedad formada por un electorado moral informado, que es notablemente similar a lo que Washington y Benjamin Franklin argumentaron en la fundación de los Estados Unidos. Y entonces en el pensamiento natural católico, una verdadera república tiene 6 componentes centrales. Los he enumerado para ti. Tienen un régimen de derechos naturales. Vamos a llegar a los derechos naturales en un momento. Está encabezado por un gobierno limitado. Está poblado por una ciudadanía moral que puede concebir adecuadamente la personalidad y el humanismo. Y en quinto lugar, la familia y la economía. Y en sexto lugar, el progreso científico y tecnológico. Y si eres un estudiante de historia estadounidense, sabrás que la idea de un gobierno limitado es una gran idea. Y la idea de que Estados Unidos solo sobrevivirá es si está poblado por una ciudadanía moral. Los fundadores estadounidenses reconocen que la Constitución estadounidense está escrita de tal manera que Estados Unidos solo sobrevivirá si la gente en ella actúa con moderación moral. Y es un componente central de la ley natural católica. Y por lo tanto no se trata solo de los fundadores de Estados Unidos. La República defendió esto. Esto se defiende en la teoría del derecho natural católica. Por lo que estos son los componentes centrales de un verdadero derecho natural católico republicano. Ahora bien, en Estados Unidos la Declaración de Independencia fue creada por los redactores y enumeraron 3 derechos naturales que son los siguientes. Son los derechos inalienables en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dicen, consideramos que estas verdades son evidencias por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador, son ciertos derechos inalienables, entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y esos son los 3 derechos más famosos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Después de la Declaración de Independencia está la Constitución, y después de la Constitución tiene la Declaración de Derechos que garantiza la libertad de religión, por lo que hay un flujo: la Declaración de Independencia, la Constitución y luego la Carta de Derechos. Esos son 3 documentos que conforman los documentos que gobiernan la República estadounidense. Pero estos derechos inalienables son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿aún tenemos esos derechos inalienables? Bueno, se argumenta que el derecho a la vida se ha convertido en el derecho a matar. Que el derecho a la vida ha sido destruido por el movimiento abortista y el derecho a la vida se ha pervertido en el derecho a matar en el útero. Y en nuestra última elección, una de las candidatas, una de sus cuestiones número 1, fue que queremos expandir los derechos al aborto a nivel nacional. Necesitamos proteger los derechos de las personas a matar a sus hijos. El segundo derecho en la Declaración de Independencia es el derecho a la libertad, que se ha generado a lo largo de los años. Se ha pervertido la libertad dirigida por un propósito moral a la libertad por su propio bien, no dirigida por la moralidad, por lo que la libertad se ha pervertido en libertinaje. Y luego el tercer derecho, el derecho a la búsqueda de la felicidad, es ahora el derecho a la búsqueda del placer. Eso es en lo que ha evolucionado en los últimos 200 años. Y por lo tanto el derecho a la felicidad se persigue dentro de un marco moral impulsado por las Escrituras. Pero ahora es la búsqueda del placer con abandono moral sin ningún marco moral en absoluto. Por lo que el derecho a la vida se ha convertido en el derecho a la muerte, el derecho a la libertad se ha convertido en el derecho al libertinaje, el derecho a la búsqueda de la felicidad se ha convertido en el derecho a la búsqueda del placer y el entretenimiento sin restricciones morales. Y todos estos 3 derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad, supuestamente provienen de una perspectiva católica de ley natural católica, no de una cosmovisión protestante. ¿Y por qué dicen eso? Porque en el siglo XVII en Inglaterra había 2 partidos políticos principales, los Whigs y los Tories, y los Tories eran los conservadores, los más conservadores se apoyaban al rey y al derecho divino de los reyes, pero los Whigs eran los radicales de su tiempo, desde Oliver Cromwell en adelante, y argumentaron que el parlamento debería ser soberano en la nación, no el rey. Argumentaron que este parlamento debería tener el derecho de derrocar a los reyes, y fueron ellos quienes lideraron la gloriosa revolución de 1688, cuando el parlamento se opuso a las tendencias procatólicas de Jaime II. Lo obligaron a dejar el trono e invitaron a un príncipe holandés llamado Guillermo de Orange a ocupar el trono de Inglaterra. Se hizo conocido como Guillermo I y derrotó a los ejércitos de Jacobo II en la batalla de Boyne en Irlanda del Norte, y desde ese momento los protestantes del norte de Irlanda eran conocidos como los hombres naranjas y todavía se les llama hombres naranjas. Dicen que tienen la orden real de los hombres naranjas. Eran protestantes que fueron leales a Guillermo de Orange cuando derrotó al rey católico Jaime II en la gloriosa revolución de 1688, por lo que los Whigs eran, se puede decir, casi
la de los republicanos de su época, querían que el pueblo gobernara en lugar de la monarquía, querían que el pueblo tuviera el derecho de destruir al ejecutivo y más allá de eso no querían la denominación católica en la sociedad británica. Uno de sus escritores más famosos fue este hombre aquí, Hugo Grotius, que vivió entre 1583 y 1645. Hugo Grotius fue uno de los escritores más citados por los fundadores estadounidenses. Las personas que escribieron la Declaración de Independencia y los redactores, aquellos que escribieron la Constitución y la Declaración de Derechos. Ahora Hugo Grotius se encuentra en todos los escritos de la gente de Estados Unidos, los líderes de las décadas de 1760 y 1770, pero la pregunta es de dónde sacaba sus ideas. Y si rastreas sus ideas, llegas a uno de los sacerdotes jesuitas más famosos del siglo XVI, un tipo llamado Francisco Suárez. Ahora, Francisco Suárez escribió un tratado llamado Sobre la Ley en 1612 y estuvo en el norte de España y escribió sobre la ley natural católica, y sus escritos hasta el día de hoy tienen una gran influencia en el sistema legal estadounidense. Así que aquí tienes de una escuela de derecho estadounidense la ley natural, los derechos naturales y el constitucionalismo estadounidense, las raíces liberales modernas tempranas de la ley natural. ¿Qué encuentras? Francisco Suárez, 1612, sobre el extracto de las leyes. Así que esto es una base de datos de la Facultad de Derecho estadounidense, por lo que el escritor jesuita es aclamado por ser parte de las raíces liberales modernas de la ley natural. No estoy seguro de que la mayoría de la gente diría que los jesuitas son liberales en ningún sentido de la palabra, pero de todos modos hay una foto de él allí, así que el constitucionalismo estadounidense y la ley natural y los derechos naturales, cuando estás aprendiendo la Constitución de los Estados Unidos como abogado, vas a cubrir los escritos de Francisco Suárez, un sacerdote jesuita del siglo XVI en España. Y él fue alumno de Tomás Aquino y escribió extensamente sobre 3 derechos. Está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y esos son los derechos de los que habló Francisco Suárez. No escribió sobre el derecho de la vida, sino sobre el derecho a la autoconservación. Escribió sobre el derecho a la perfección de la naturaleza humana, que es el derecho a la libertad en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y él escribió sobre el derecho a la felicidad, que es lo mismo que la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y Francisco Suárez, sus escritos tienen una influencia en este escritor, Hugo Grotius, que fue uno de los escritores más citados por los fundadores de los Estados Unidos a principios de la década de 1770 y mediados de 1770. Y así se puede rastrear este pensamiento de la ley natural católica que incluso ahora se enseña en las escuelas jurídicas estadounidenses. Cada martes de frescura, una locura. El rugido de león se puede escuchar a 8 kilómetros. Encuéntralo en Kinder Sorpresa. Esta idea de los derechos en nuestra Declaración de Independencia son realmente del pensamiento católico en lugar del pensamiento protestante. Ahora hay un escritor ilustrado muy famoso llamado John Locke, también influyó en los fundadores de la República de los Estados Unidos y también defendió la naturaleza inalienable de los derechos dados por Dios. Aunque sus escritos apuntaban a un universo aleatorio sin Dios, esa es una paradoja de John Locke. Él argumentó en un panorama general que no hay Dios y que el universo es aleatorio y sin sentido, pero luego argumentó que tenemos derechos inalienables dados por Dios. ¿Y cómo cuadramos eso? No lo sé. Así que el punto sobre esto es que tanto los escritores protestantes como los de la Ilustración en la época de la fundación de la República Americana impulsaron ideas que los fundadores de Estados Unidos aceptaron como derechos naturales, es decir, el derecho a la vida, la libertad y la felicidad, sin reconocer que esos derechos se basan en la ley natural católica y en los escritos de Aristóteles, Tomás de Aquino y el sacerdote jesuita Francisco Suárez. Por lo que Estados Unidos sigue siendo supuestamente protestante, pero en realidad está programado como una república católica. La Constitución también está supuestamente programada para ser católica. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, en primer lugar debes preguntarte qué es una Constitución. Y una Constitución es un documento en el que los derechos naturales de los ciudadanos que anteriormente fueron pisoteados por un régimen tiránico se transforman en derechos políticos por el nuevo régimen en la Constitución. Por lo que una constitución incluye derechos políticos. La constitución son derechos naturales que se codifican en derechos políticos dentro del sistema legal y una constitución específica que los derechos naturales han sido ganados por el pueblo en su revolución y también especifica el procedimiento para garantizar esos derechos en el futuro. Así que, por ejemplo, los británicos siguieron acuartelando sus tropas con las familias estadounidenses en la Revolución estadounidense y causaron muchos daños a las casas donde se alojaban, por lo que en la Declaración de Derechos está el derecho de que el gobierno no vuelva a construir tropas con ciudadanos estadounidenses.
Por lo que está codificado el abuso de poder por parte de los británicos, se aborda directamente la Declaración de los Derechos de Estados Unidos. Y cuando los británicos codificaron armas, la Declaración de Derechos consagra el derecho a portar armas por parte de las personas. Y así lo encontramos en la Constitución de los Estados Unidos. Es una reacción a que los británicos le estaban haciendo, los colonos. Y esos colonos se aseguraron de que los abusos que experimentaban fueran codificados o escritos en la Declaración Constitucional de Derechos. Y se encuentra que a través de las revoluciones a lo largo de la historia, cuando las personas han sido abusadas de cierta manera, el área de abuso que han experimentado cuando hay una revolución o reforma, esa área de abuso se aborda específicamente en la nueva Constitución. Encuentras eso y una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Así que un principio central en la Constitución de los Estados Unidos es el federalismo. Ahora, la idea detrás del federalismo es que la mayoría de las decisiones se toman a mejor nivel local, preferiblemente a nivel estatal en lugar de a nivel federal. Y es mejor mantener el poder político a nivel comunitario. Y esa es la idea del federalismo. Y hay muchos escritos que llaman los documentos federalistas cuando entre la redacción de la Carta de los Derechos de la Declaración de Independencia y la redacción de la Constitución hay una serie de documentos llamados los documentos federalistas, donde los escritores de la Constitución discutían en público en los periódicos y publicaban panfletos sobre la relación entre el poder federal y el poder estatal y cuál es el mejor equilibrio. La forma de lograr un equilibrio saludable de controles y contrapesos de poder entre la autoridad federal y estatal. Bien, bueno, esta es la idea del federalismo que surgió en la Guerra Civil estadounidense, cuando la gente hablaba de los derechos estatales. Si un estado dice que está bien tener esclavos, ¿por qué el gobierno federal tiene derecho a anular eso? Y así la idea de los derechos de los estados se convirtió en sinónimo del derecho a tener esclavos en las décadas de 1860 y 1850. Pero incluso hoy en día la idea de los derechos de los estados es muy importante. Los estados tienen derecho a determinar la educación y la policía en sus propias comunidades, no del gobierno federal. No tenemos una fuerza policía federal, tenemos la policía estatal, la policía del condado, la policía de la ciudad y la policía del municipio. Hay varios tipos de policía en América. Un ejemplo de federalismo, y yo lo descubrí cuando me mudé por primera vez a Estados Unidos en 2007, es que cuando observas la temporada electoral, ves que no solo tienes elecciones para alcalde de la ciudad, sino que tienes elecciones para quién será el sheriff. Y viniendo de Inglaterra, nadie elige a tu policía. Nadie elige a tu jefe de policía. Y el jefe de policía, quien sea el jefe de policía de tu ciudad o condado, tiene un papel muy poderoso. Y por eso en Estados Unidos eliges a los sheriffs. Y los sheriffs son la última palabra en la ley y el orden en su condado. En cada condado hay un sheriff. Y esos sheriffs son la ley. Y contratan ayudantes y ayudantes del sheriff y son responsables ante el electorado local. No sé, los sheriffs no solo son responsables, sino que otra cosa que me sorprendió cuando comencé a votar en 2016 en Estados Unidos fue que en el estado de Michigan, en todos los estados, usted vota por quien quiere en su Corte Suprema para su propio estado. Realmente se puede votar, quiero esta persona en la Corte Suprema de Michigan. Nunca había oído eso antes, porque en Gran Bretaña el gobierno determina quiénes son los jueces. La gente no tiene voz en eso. No sé cómo es eso aquí en Nueva Zelanda. Aquí es lo mismo. Está bien, entonces en nuestras elecciones en Estados Unidos votamos por nuestros jueces a nivel estatal, votamos por nuestros sheriff a nivel de condado e incluso votamos por cosas como comisionados de desagües. Me quedé asombrado como que ¿por qué se supone que debo saber sobre los desagües? ¿Eso es un problema político en Estados Unidos? Aparentemente lo es y la Junta de Educación es un gran problema. Porque quien quiera que vote en su Junta de Educación determina la política educativa para sus hijos, ya sea que vayan a aprender sobre la homosexualidad a la edad de 4 o no. Así que el principio del federalismo dice que el poder político se desarrolla mejor en el nivel más bajo posible en la sociedad, porque entonces el gobierno es responsable ante la gente. Y eso es lo que sucedió en el experimento estadounidense. El federalismo está diseñado para mantener el poder político a nivel comunitario en lugar de a nivel federal. El propósito del federalismo es un gobierno pequeño. Sin embargo, lo que tenemos ahora es un gobierno federal enorme y fuera de control que cuesta billones de dólares al año y un estado administrativo donde decenas de miles de reglas y regulaciones tocan cada aspecto de la vida de los ciudadanos sin ningún voto en el Congreso. Y eso se conoce como el estado profundo o el estado administrativo. Ahora, en realidad, en los últimos 2 años ha habido un cambio masivo en el sistema legal estadounidense y afecta esta área directamente porque había un principio conocido como principio Chevron. Hubo una demanda en el estado de Virginia Occidental, la APA, la Agencia de Protección Ambiental contra Chevron. La compañía petrolera creo que fue sobre algún problema de contaminación y la Corte Suprema sostuvo en ese momento esencialmente que si el Congreso votó ABC, pero la agencia federal encargada de implementar esa ley se enfrenta no a A, B y C, sino a B, C, D, E,
ese conjunto de circunstancias, entonces la agencia federal puede hacer las reglas que se aplican a eso. Así que si el Congreso votó por ABC y la agencia federal puede votar por DEF, porque está en armonía con lo que el Congreso originalmente quería, y el Congreso no va a votar por una nueva ley para que cada circunstancia se conoce como la doctrina Chevron o la defensa Chevron. Y desde mediados del año 1980, hace 2 años, en realidad el año pasado, las agencias federales están implementando miles y miles de regulaciones bajo el principio conocido como defensa Chevron, que tenían el derecho de hacer esto, y luego el año pasado algunos valientes pescadores de langostas de Maine demandaron hasta la Corte Suprema. Y la Autoridad Oceánica Nacional decidió que, basándose en algunas reglas propagadas por el parte del Congreso muchos años antes, iban a poner un observador en cada barco langostero para asegurarse de que todas las langostas fueran del tamaño adecuado. Y esos observadores iban a cobrar al pescador de langosta $700 al día por observar, y eso iba a llevar a la quiebra al pescador de langosta. Así que el pescador de langosta dijo, esto nunca fue previsto por el Congreso, que el Estado administrativo estuviera fuera de control y que queríamos que se les quitara este derecho. Y se fue a la Corte Suprema, y el año pasado la Corte Suprema anuló toda la doctrina Chevron y básicamente dijeron que si el Congreso no votaba a favor, no se podía convertir en ley. Y 40 años de burocracia administrativa estatal fueron adulados de un plumazo. Fue un cambio asombroso. Y ese fue un caso el año pasado que involucraba a pescadores de langosta de Maine y que desafiaban a la Autoridad Oceánica Nacional. Así que la razón por la que se anuló fue porque había una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Solo había una autoridad conservadora suprema en la Corte Suprema porque Donald Trump obtuvo 3 elecciones en su primera vez en el cargo. Las elecciones tienen consecuencias profundas. La mayor influencia del presidente en la sociedad estadounidense no es lo que hace mientras está en el cargo, sino la cantidad de elecciones que obtiene en la Corte Suprema, y eso da forma a las decisiones en las próximas décadas. Y entonces el principio de subsidiariedad está diseñado para mantener el poder administrativo a nivel local tanto como sea posible. Sin embargo, hemos visto el crecimiento de un gobierno federal que busca tocar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. ¿Cómo sucedió eso? Porque el federalismo, una idea protestante que se basaba en la idea de libertad moral, que degenera en libertinaje moral, mientras que la alternativa católica conocida como subsidiariedad se basa en la ley natural católica que sostiene que todo debe tener un propósito moral. La subsidiariedad en el pensamiento católico es el paralelismo con el federalismo y el pensamiento protestante. La subsidiariedad significa que los individuos también son capaces por su propio poder de lo que la sociedad no debería hacer por ellos y lo que pequeños grupos o individuos pueden lograr. Grupos más grandes en la sociedad no deberían tomar el control. Y cuando yo estaba creciendo en la Unión Europea en la década de 1980, había un hombre llamado Jacques Lowe, jefe de la Comisión Europea, y no dejaba de hablar sobre subsidiariedad. Subsidiariedad. Yo seguía pensando, ¿qué es la subsidiariedad? Yo era un niño de unos 10 o 11 años. Nunca había oído hablar de la subsidiariedad antes, y eso fue antes de Google. No podías entender qué significaba en realidad subsidiariedad. Finalmente me di cuenta de que lo que estaba hablando era un principio de poder descentralizado que se basaba en la ley natural católica para Europa. A eso se refería con la Comisión Europea. De modo que lo que vemos hoy en Estados Unidos es que los vastos poderes del gobierno federal sugieren que el federalismo ha fracasado. Tomás de Aquino escribió, el niño pertenece al padre y no al Estado. Estamos de acuerdo con él en eso. Si vas a la Unión Soviética, si hubieras ido a la Unión Soviética, descubrirías que esencialmente una madre y un padre eran simplemente una pareja reproductora, pero el Estado era dueño de sus hijos. Y el Estado podía quitárselos y ponerlos en cualquier parte del país que quisiera. Podía obligarlos a ingresar al ejército, podía ejecutarlos o podía ponerlos en una fábrica en algún lugar a voluntad del gobierno. Entonces en la Unión Soviética los niños eran esencialmente propiedad del gobierno. Era simplemente una pareja reproductora. Y en la Unión Soviética si tenías 10 hijos, te volvías conocida como una mate heroína, una madre heroína. Mate heroína significa una madre heroína. Y cuando estaba trabajando en la ex Unión Soviética, visitaba mujeres que tenían un poco de metal de hojalata aquí y tenían URS, SSP. Eso es URS en ruso. Y tenían mate heroína escrito. Soy una madre heroína, tengo 10 hijos o más, y si tenías 10 o más hijos recibías un premio como un auto para niños, que probablemente no valía nada. Pero puedes meter 10 niños en un auto, ¿está bien? Necesitas alrededor de 4 autos para poner a tus hijos en eso. Pero de todos modos te convertías en una madre heroína. Pero el punto sobre esto es que el crecimiento del Estado ha desplazado el papel de la familia en la sociedad.
Así que en el pensamiento católico es deber de los padres cuidar, proveer, educar y nutrir a sus hijos para que sean ciudadanos morales. No es responsabilidad del Estado. En el pensamiento católico es responsabilidad de los padres enseñar moralidad, autocontrol, moderación personal y pensamiento crítico. Habilidades de pensamiento crítico. Estamos de acuerdo con eso como adventistas. Los católicos argumentan que el Estado secular no puede hacer esto porque el Estado secular es secular y no cree en la moralidad por per se. Solo puede imponer el aprendizaje a través de la coerción o el adoctrinamiento en el sistema escolar público. Y en Gran Bretaña, donde me crié, teníamos adoctrinamiento en el sistema escolar público que era un sistema secular. No sé cómo es aquí en Nueva Zelanda, pero probablemente tengas un sistema escolar público que es secular, que impulsa ideologías seculares y no presume de enseñar moralidad a la próxima generación. Y por lo tanto, el crecimiento del Estado niñera en realidad ha servido para desplazar a la familia dentro de nuestras sociedades occidentales. Los programas de bienestar público y el sistema de justicia penal en realidad han destruido los roles de los padres en sus familias o han eliminado a los padres por completo de sus familias y niños. El gobierno federal tiene el objetivo de ejecutar un sitio web llamado fatherhood.gov, donde este es un intento federal de enseñar paternidad a los hombres, pero en realidad un padre guía a sus hijos donde el Estado solo puede obligar a esos niños. La verdadera virtud moral, el objetivo de la libertad, solo se puede lograr a través de familias moralmente saludables, no a través de un Estado niñero o programas de bienestar público. Este es el pensamiento católico. Por eso los defensores del gran gobierno no quieren una sociedad de individuos morales autocontrolados. Las familias deben ser destruidas por los programas de bienestar, la justicia penal, el encarcelamiento masivo y el adoctrinamiento en las escuelas públicas, y por lo tanto el Estado se convierte en la autoridad suprema en la educación y la crianza de la próxima generación, no los padres. Esto es lo que ha sucedido en el Estado protestante, que se ha vuelto loco como en los Estados Unidos de hoy. La versión católica de la subsidiariedad mueve familias más fuertes como la unidad central de la sociedad y el federalismo. La versión protestante ligera de la subsidiariedad no promueve la libertad o la moral en absoluto, sino que nos ha dado el estado de bienestar, la decadencia moral y el colapso de la familia nuclear. Así es como los católicos están viendo lo que ha sucedido en Estados Unidos. Básicamente están argumentando que Estados Unidos está conectado, cableado como católico, que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad provienen de la ley natural católica, no del pensamiento protestante, y que si los Estados Unidos va a volver a ser grande de nuevo, como MAGA, necesita regresar no a su raíz protestante, sino a una versión católica que nunca estuvo allí en primer lugar. Y como adventistas decimos que Estados Unidos va a tener una asociación con la Iglesia Católica. La segunda bestia del Apocalipsis será socia de la primera bestia de Apocalipsis 13. Hemos predicado esto durante más de 150 años y los católicos ahora están diciendo lo mismo, que Estados Unidos tiene que volver a convertirse en una nación católica con el fin de restaurarse a su grandeza original ya imaginada por los fundadores y redactores. Entonces, ¿qué decimos aquí hoy para concluir? El papel profético de Estados Unidos en la tierra en los últimos días están claramente establecidos en las Escrituras y en el espíritu de profecía. Entendemos que Estados Unidos en los últimos tiempos formará una alianza con el papado, formará una unión persecutoria de iglesia y Estado para formar su propia unión de Estado, iglesia y Estado, entre el papado y sus Estados Unidos. La bestia y la imagen de la bestia impondrán la adoración falsa, que es la adoración dominical a nivel mundial, utilizando mandatos económicos, presión de no comprar y vender, y finalmente la pena de muerte para todos los que reciban la marca de la bestia. Es el mensaje de Apocalipsis 13. Lo tocamos esta mañana, lo tocamos de nuevo esta tarde, y en respuesta, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 llaman a toda la humanidad a rechazar esta coacción para la adoración falsa y adorar al verdadero Creador en verdad y en obediencia, lo que significa santificar el día de reposo según el cuarto mandamiento. Estados Unidos hoy, después de las últimas elecciones, está pasando por un profundo cambio cultural. El momento en que el presidente Trump fue elegido es como si la censura se detuvo casi de la noche a la mañana en las redes sociales. Es como si hubiera un nuevo aliento de libertad en la nación. Y ahora puedes decir cosas sin miedo a que te cancelen, mientras que en octubre, si decías las mismas cosas, eran canceladas por la política social. La gente se está levantando, el péndulo está empezando a oscilar desde una versión dura del secularismo donde todo vale, y la gente está disgustada por eso debido a los extremos que trae. Ahora el péndulo está empezando a oscilar de nuevo.
¿Y hacia dónde va a oscilar ese péndulo? ¿Va a oscilar hacia una versión protestante de Estados Unidos? Probablemente no. Va a volver a donde Estados Unidos está programado para estar en la visión católica, que es como una república católica. Las recientes elecciones representan un verdadero rechazo a las ideologías woke, dominando la extrema izquierda. Ahora hay un giro hacia una perspectiva más nacionalista y judeocristiana. Cada vez más figuras públicas en Estados Unidos en la esfera de las redes sociales están abrazando abiertamente la fe católica, y la propia renovación espiritual del presidente Trump también pueden llevarlo a Roma. Es interesante que el primer viaje que hizo después de ser reelegido como presidente fue a la inauguración de la Catedral de Notre Dame en París. Tuvo importancia porque fue a Notre Dame para la inauguración de esa catedral después de que se incendió hace 3 años. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Puede en última instancia hacer que el anticristo vuelva a ser grande. No lo sabemos todavía, solo Dios lo sabe. Por lo que la visión católica de Estados Unidos es que está programada como católica, etiquetada como protestante y opera de manera secular. Y el cambio cultural actual en Estados Unidos puede llevarla no regreso a la Escritura, sino a Roma. Y en última instancia su papel del fin de los tiempos como perseguidora del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo enumeré aquí para usted. Estamos familiarizados con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Apocalipsis 13 habla de estas fuerzas, el papado en Estados Unidos, uniéndose para oprimir la verdad y coaccionar la adoración falsa en el mundo, y la respuesta de Dios es enviar 3 mensajes de misericordia para este mundo moribundo. Y el primer mensaje de misericordia está aquí, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo resumirías eso en una frase? Es hora de mostrar tu lealtad a Dios a través de la verdadera adoración. Es hora de elegir a Dios y cómo quiere ser Él adorado. Sabes, si cuando tenemos un aniversario de boda, yo sé que a mi esposa le gusta, digamos, cierto restaurante, y si paso por ese cierto restaurante en el aniversario de bodas y voy a Taco Bell, por mucho que me guste Taco Bell, tendrás Taco Bell aquí, ¿sí? Mi esposa no va a estar feliz conmigo, porque sé que a ella le gusta otro lugar y realmente no le gusta Taco Bell. Y para mí comida es comida. Pero para mi esposa es importante que vayamos a su restaurante favorito en nuestro aniversario de bodas. Dios ha definido cómo debemos adorarlo. ¿Quieres empezar una carrera en tecnología, pero no puedes porque trabajas tiempo completo? Puedes estudiar a tiempo parcial, adaptando las lecciones a tu vida. Nuestros cursos son creados por expertos, líderes en la industria. Nuestra plataforma interactiva te permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Te enseñaremos todos los fundamentos, desde cero, hasta que te conviertas en un profesional. Realizarás 12 proyectos reales y los añadirás a tu portafolio de trabajo. Te garantizamos empleo o te devolvemos el dinero si no encuentras trabajo. No postergues tu carrera del futuro. Empieza hoy. Triple Ten te ayudará. Inscríbete ahora. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir noticias muy interesantes de cómo la administración del presidente Biden está incentivando a profesionales como usted. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy les voy a compartir noticias espectaculares sobre cómo usted puede aplicar directamente a una residencia permanente sin tener una empresa que lo patrocine. Entonces, quédense atentos porque vamos a tocar varios temas el día de hoy. Bueno, como siempre me encanta poder compartir con ustedes noticias sobre inmigración de los Estados Unidos y cómo usted puede calificar directamente a una residencia, lo que aquí le llaman la Green Card. La administración del presidente Biden en el 2022 aprobó una propuesta donde van a incentivar a ciertos tipos de profesionales a aplicar directamente a la residencia permanente, la famosa Green Card. Y esto es para profesionales que cumplen con ciertos requisitos vía la EB-2 por interés nacional. ¿Quiénes son esos profesionales? Bueno, primero que todo, usted debe tener un cierto nivel de estudio avanzado, que significa primero que todo, tener un título universitario. Normalmente son 4 años o más de universidad para obtener ese título.
Y después, usted tiene que tener 5 años o más de experiencia profesional en su carrera. Segundo, usted tiene que comprobar que lo que usted viene a hacer a Estados Unidos podría ser de interés nacional. Y es aquí donde ciertos tipos de profesionales pueden sacar ventaja a la propuesta del presidente Biden, que ya está en vigencia desde el 2022. ¿Quiénes son esos profesionales? Bueno, eso aquí se llama STEM. Esos son profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas y también emprendedores, empresarios que vienen a aportar a los Estados Unidos. Entonces, si usted está dentro de esos profesionales, lo que dijo esta administración es que van a dar consideraciones especiales. Si usted es médico, temas en salud. Así que Dios ha definido cómo debemos adorarlo. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y hay maneras en que podemos adorar a Dios que son agradables a Dios. Y hay maneras de adorarle que no agradan a Dios. Si no me creas, lee Isaías 58. Dios está disgustado con la adoración de su pueblo cuando participan en ciertos comportamientos. Por lo que el resumen de Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel es este. Es el momento de mostrar públicamente su lealtad a Dios a través de la verdadera adoración. El mensaje del segundo ángel está en la lista en la pantalla ahora. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Si resumieras eso en una frase, dirías esto: es tiempo de conocer por ti mismo las verdades de las Escrituras. Si no conoces la verdad, vas a ser engañado por las mentiras. Así que es tiempo desde este día en adelante de conocer las verdades de las Escrituras, de conocer por ti mismo lo que crees y por qué lo crees y poder mostrarlo en la palabra de Dios. Y tal vez una buena cosa para que hagas en este año que viene es memorizar las 28 creencias fundamentales con referencia de las Escrituras. Tiene 3 páginas, probablemente podías hacerlo para la reunión del campamento del próximo año. Memorizarlo, no es tan largo. Memorizar las 28 creencias fundamentales para que sepas lo que crees y tengas todas las referencias de las Escrituras ahí que lo respaldan. Porque necesitas saber lo que crees. Cuando el ángel dice que cayó Babilonia la grande y hizo beber a las naciones del vino de la ira de su fornicación, Babilonia ha inyectado la falsa doctrina en este mundo. Ayer hablamos de una falsa doctrina que es la inmortalidad del alma. Afecta a todas las religiones principales del mundo hoy y viene de Satanás. Y si no conoces la verdad de las Escrituras sobre lo que sucede cuando mueres, vas a estar abierto a los engaños al final de los tiempos. Hay un capítulo del libro en el conflicto de los siglos llamado El Ministerio de los Ángeles Malvados. Satanás y el ocultismo está por todas partes en nuestra tierra hoy buscando engañar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y entonces, si el resumen del mensaje del primer ángel es que el tiempo de mostrar públicamente su lealtad a Dios a través de la verdadera adoración, el resumen del segundo mensaje es que es tiempo de estudiar y conocer por ti mismo las Escrituras para que no seas engañado por las falsas doctrinas que vienen de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel es este: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si utilizas cuentas de capital privado, robots, inteligencia artificial, hacer trading no es tan sacrificado como antes. Lo que vemos aquí es que viene un tiempo de coerción a nivel global. La pandemia fue solo un calentamiento para lo que se avecina. Habrá un tiempo de coerción cuando el mundo entero tendrá que elegir entre la verdadera adoración o la falsa adoración. Y el nivel de coerción será como nada que hayamos visto antes. Y si quieres resumir este mensaje aquí, yo diría esto: es tiempo de prepararse espiritualmente, emocionalmente y financieramente para la batalla final. Es el momento de regresar de esta reunión de campamento y decir: ¿qué necesito hacer para poner mi casa en orden para la batalla que viene? Así que en la vieja marina, cuando citaban un barco enemigo en el horizonte, el tambor tocaba a cuartos. Cuando tocaban a cuartos, todo lo que estaba en las cubiertas de los cañones se bajaba a la bodega del barco o se tiraba por la borda. Así que lo único que quedaba en esas cubiertas de cañones era el cañón listo para disparar con los hombres. El barco estaba listo para la batalla y cuando tocas a cuartos, todo lo que no era necesario para la batalla simplemente desaparecía de ese barco. Y sabemos que se avecina una batalla.
Es hora de tocar a cuartos. Es hora de librar nuestras vidas de los dioses falsos y la escoria y las tonterías que tanto dominan nuestro pensamiento y nuestro tiempo libre, que ya no tenemos tiempo para saber qué realmente es verdad. Es hora, hermanos y hermanas, de mostrar públicamente su lealtad a Dios a través de la decisión sobre la verdadera adoración. Es hora de estudiar y conocer por ti mismo las verdades de las Escrituras para saber por ti mismo lo que crees, y es hora de prepararte espiritualmente, financiera y emocionalmente para la batalla. Cuando digo emocionalmente, significa todo lo que tienes hoy, como el país que puedes amar, la familia que puedes amar, el trabajo que puedes amar. Un día te los quitarán. Es hora de reconocer que estos son solo regalos temporales de Dios y nuestro mayor premio está en el cielo arriba. Almacenemos para nosotros mismos tesoros en el cielo arriba, como dice Jesús, no tesoros en la tierra abajo. Es hora de reconocer todo lo que amamos y tenemos en este mundo, y hay mucho que amar y poseer en este mundo. Un día se volverá en nuestra contra. Así que no nos involucremos demasiado emocionalmente con nada en este mundo. Es hora de reconocer que financieramente va a venir un tiempo, particularmente cuando los CBDCs, cuando no podrás gastar tus fondos en la proclamación del Evangelio. Así que es hora de comprar literatura y distribuirla. Es hora de apoyar a los evangelísticas en sus propias comunidades. Es tiempo de poner tus riquezas al servicio del reino, porque viene un tiempo cuando ya no podrás hacer eso, y ese día viene. Es tiempo de prepararnos espiritualmente para lo que viene. Sabemos que vamos a enfrentar la persecución si somos leales a Dios. ¿Estamos listos para ello emocionalmente? ¿Y hemos preparado a nuestras familias para el día cuando puede que ya no estemos aquí? Sé que intelectualmente habrá persecución, pero emocionalmente estoy listo para aceptarla. Y como pastor he preparado a mi rebaño. Como padre he preparado a mi familia para el día en que ya no esté allí. ¿Están entrenados para continuar viviendo el Evangelio y proclamando el Evangelio en mi ausencia? Es tiempo de prepararse. Venimos a la reunión del campamento, sí, para encontrar con nuestros amigos. Y sí, venimos a la reunión del campamento para pasar un buen rato. Pero estoy predicando esto porque es hora de volver a casa después de la reunión y del campamento y para preparárselo a lo que viene. Y si fracasas en prepararte, te estás preparando para fracasar. Por eso estos mensajes de los 3 ángeles son muy importantes para hoy. Olvidé los primeros 2, 3. Estoy luchando contra el cambio de horario ahora mismo. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que dije? Es hora de adorar a Dios en espíritu y en verdad y elegir su verdadera adoración. Es hora de fortalecer nuestros lomos porque se avecina una batalla espiritual, emocional y financiera. Y es hora de pasar nuestro tiempo libre no viendo fútbol, ni soccer, ni cricket, ni rugby, ni preocuparnos por nuestro jardín. Es hora de aprender lo que creemos y saber lo que creemos sin tener que preguntarle a alguien más que creo que realmente sobre este tema. Como adventistas durante demasiado tiempo hemos confiado en lo que está impreso en nuestros libros y en las declaraciones de nuestra conferencia general para decirnos lo que creemos. Es hora que sepamos por nosotros mismos lo que creemos y por qué lo creemos y por dar una razón e inteligencia de la fe que tanto apreciamos. Así que tal vez en el próximo campamento algunos de ustedes se pongan de pie aquí y reciten las 28 creencias fundamentales. ¿No sería eso maravilloso? Tal vez alguien lo haga para nosotros. Puede que no esté aquí el próximo año. Sí, gracias hermana. Bueno, incluso entonces debería saber qué son. Sí. Así que a medida que avanzamos en este campamento, no solo estamos haciendo amigos, restableciendo conocidos, quiero animarlos a echar una raíz más profunda en su fe en el Señor Jesucristo y a entender la naturaleza trascendental de los tiempos en los que vivimos, que estamos viendo la profecía cumplirse frente a nuestros ojos y que la profecía y las implicaciones vendrán a tocar a nuestra puerta, nos guste o no, y debemos estar listos para brillar en las horas más oscuras de la tierra. Como dijimos ayer, Dios en sus formas misteriosas se aseguró en su providencia de que no fuera Abraham e Isaac los que vivieran en 2025, sino que fuéramos nosotros. Su voto de confianza está en nosotros, para brillar para Él en la hora más oscura de la tierra. No lo decepcionemos. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, mientras reflexionamos sobre los cambios en las naciones que nos rodean, Padre, te agradezco por la palabra segura de la profecía. Y Señor, mientras la oscuridad se acumula y la penumbra se acumula a nuestro alrededor, que esas pequeñas velas de luz en la palabra de Dios brillen más y más. Te pido, Señor, que nuestras vidas brillen más y más para ti en la penumbra del engaño y las mentiras y la falsedad que cubre nuestro mundo hoy. Te pido, Padre, que conozcamos la verdad, que defendamos la verdad y que compartamos la verdad sin importar lo que pase hasta que Jesús venga nuevamente. Así que, Padre, implanta verdades en nuestros corazones y mentes. Señor, danos el don de la retención de la memoria, danos el don del tiempo.
Oramos, Señor, para que seamos administradores fieles del tiempo que nos has dado, para que podamos ser capaces de dar una razón de la fe que tanto apreciamos. Y te pido, Padre, que cuando Jesús venga nuevamente en las nubes de gloria, cada uno de nuestros nombres se encuentre en el libro de la vida del Cordero. Hasta que ese glorioso día, Padre, cada uno de nosotros seamos hallados fieles en cualquier porción de la viña a la que nos has llamado a vivir y a servir en el santo nombre de Jesús. Oramos. Amén. Baila bajo la lluvia.